¿por qué odio el romance? ¿Por qué parece que siempre que alguien me menciona un libro o una película donde el romance es el factor principal, el elemento principal de la trama, siempre digo, no, ahorita no, gracias? Todo este tiempo, a lo largo de estos años en los que hemos podido tener contacto, pareciera como que soy una vieja amargada que odia las cosas románticas. Finalmente he venido a revelar por qué tanto cuidado en contra de este género específico de la ficción. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Elizabeth RH, ya me conocen, estamos aquí platicando de libros, de escritura, de fe, de muchas cosas que nos conectan y nos unen. Y en esta ocasión, haciendo alusión justamente al mes de febrero y al 14 de febrero, vamos a hablar de algo que creo que todos hemos sido partícipes y es la ficción romántica. Quiero aclarar que cuando digo que no me gusta el romance es específicamente el romance contemporáneo y pues ya ni hablar del romance más novedoso, más neomoderno, todos estos subgéneros que han salido que en mi opinión ya dejaron mucho incluso el mismo estándar de lo que era el romance como género de ficción y se han convertido en otra cosa que ya raya en una cuestión explícita de lo sexual muy delicado, que son libros que yo no leería definitivamente, no perdería mi tiempo con ellos, pero vamos a hablar específicamente del romance contemporáneo. El romance, ahorita, aunque es un género temático de la ficción, específicamente de la literatura, la narrativa, el romance como tal ha tenido evolución como todos los géneros literarios a lo largo de los siglos. El primer concepto de romance existente era muy distinto a lo que hoy en día tenemos. Se hacen estudios de que el romance no como tema, sino como específicamente un tipo de texto literario que eran los romances o los cantares de gesta, tenían mucho que ver con el tema de la caballería, del honor, del héroe. Obviamente había tópicos de lo que podríamos hoy considerar como temas románticos, el deber y el amor y la lealtad hacia la dama de parte del caballero o del héroe. Y estos tópicos que también son más antiguos incluso que los cantares de gesta, escribían en el siglo XI, siglo XII, pero son más antiguos que eso. En la epopeya griega ya hay remansos de lo que sería el romance posterior. Durante mucho tiempo en la literatura el romance se trataba de lo que la figura del varón iba a aportarle a la dama para demostrar su gallardía. Creo que el ejemplo más famoso de esto fue lo que hizo Cervantes. A la figura del Quijote le iba a poner la figura de la dama, a la que siempre todas sus aventuras, todas sus acciones heroicas siempre se las rendía en honor a esta mujer que es Dulcinea. Después, con el paso de los años, cuando la narrativa ya empezó a existir como tal, ya no eran cantares de gesta en verso, sino ya la narrativa que tenemos más conceptualizada hoy en día, con el romanticismo en el siglo XVIII iba a tomar muchos tópicos que ya comentamos, entre ellos el honor y el amor, un poquito más evolucionado, ya no solo participaba como tal la figura del varón, sino también la figura femenina. Finalmente, después con escritoras y escritores muy famosos del siglo XIX, pues yo creo que la más famosa es Jane Austen. En su momento, ella fue escritora de realismo y costumbrismo, no necesariamente de romance. Hoy en día la tomamos como tal porque que ella tenía que narrar eran situaciones donde las mujeres necesitaban, y esta es la palabra, necesitaban de alguna forma conquistar a un hombre y ser conquistadas por un hombre para poder garantizar un bienestar económico. Esto se llegó a tomar después como, es romance. El romance ha evolucionado en relación con las necesidades, las expectativas de cada época. Después se creó cuando la literatura se empezó a consolidar como un bien editorial, un libro, producto que puede ser vendido y ofrecido al público de forma un poco más masiva gracias a la imprenta en parte también. El género evolucionó. Yo creo que el romance ha sido uno de los temas más tocados de toda la literatura, pero ahora como género temático el romance existe
y tiene ciertas características que son parte de toda esta evolución. Y específicamente de este género temático es del que siempre estoy diciendo que no gusto mucho, que trato de evitarlo, ya sea en novela o en cine. Ya voy a decir las razones de esto. Como dice el personaje de Darcy, ¿por qué trato de evitar el género del romance contemporáneo? Trato de evitar lo más posible leer o involucrarme con el género del romance porque hay demasiados estereotipos de lo que es o lo que debería ser un hombre o una mujer. Y esto me pasaba desde que empezaba a leer por gusto, no porque fuera un trabajo de la escuela. Yo notaba que siempre había un tipo específico de hombre al cual una mujer tenía que sentirse atraída, y lo mismo hacia el lado de un hombre de lo que debería ser una mujer. Tal vez hoy en día pareciera que estos estereotipos se están diluyendo o están tratando de ser un poco más abiertos, pero la realidad es que yo sigo viendo lo mismo. Siempre es un estereotipo físico específico, hombres altos, hombres musculosos, hombres donde la descripción física es imperante, descripciones absurdas que a mí me ponían un poco mal. La narradora, que generalmente era la protagonista mujer, describía cómo era su pecho y cómo eran sus brazos, y en algún momento siempre lo tenía que ver sin camisa, entonces veía que tenía como muchos músculos. Un hombre siempre con el estándar de cierta riqueza o poder adquisitivo, y algo que pasaba mucho es que siempre en algún momento el susodicho iba a defender físicamente a la protagonista. Siempre están estos tipos de hombres. Por otra parte, en la cuestión femenina también, las mujeres tienen que ser de un cuerpo esbelto, de ciertas características físicas, si son únicas y detergentes, no son la típica mujer que se arregla mucho, sino que son un poco más especiales, que tienen otro tipo de pensamiento más especial, pero al final sigue siendo el mismo cliché. No es como las demás, sino que es diferente. Todas las diferentes son iguales también. Y esto es una palabra, es desesperante. No hay más que ofrecer. Siempre son los mismos rangos de estudios, mismos tipos de vida, los mismos amigos, personajes secundarios. No hay algo más. Es muy raro el romance contemporáneo que te ofrezca algo distinto, porque pareciera que todos están copiándose, nada más cambiando el nombre de los personajes, pero es exactamente lo mismo. Así que no gracias. Otra razón por la que no gusto del romance contemporáneo, los amores egoístas. No necesariamente llegar a lo tóxico, porque obviamente en el romance contemporáneo hay muchas relaciones e interacciones entre personajes que son claramente dignos de ir a terapia, pero en vez de esto son romances que se dan por buenos, que se dan por justos, que son así de tóxicos porque a fin de cuentas los personajes tienen que enfrentar sus propios males, que al final no lo superan, pero al final va a triunfar el amor de forma mágica que en la vida real no va a suceder. Esto siempre ha estado en el romance contemporáneo, insisto, sin llegar al tema de relaciones muy tóxicas. Hay relaciones egoístas. Siempre en el romance contemporáneo hay un énfasis en que el otro tiene que llenarme a mí, que el otro existe para que los huecos que yo tengo emocionales, personales y espirituales, el otro me los va a llenar. Y no es como una idea de compañerismo, ser ayuda para el otro. No, es la idea de que el otro debe llenarme. El hombre en este tipo de géneros siempre está llenando los vacíos de autoestima de la protagonista, que ella, aunque es imperfecta, es perfecta para él, y agrega aquí las frases favoritas o clichés de muchos personajes de romance contemporáneo. La protagonista se siente llena porque un hombre le está diciendo todo lo que, pues, de lo que ella carece, y él está completando, y viceversa. Los vicios, la falta de integridad, la falta de decisión, la falta de determinación que la figura del varón pueda tener, la femenina siempre está pensando que ella le va a ayudar a ser mejor porque ella lo va a completar. Hay una tendencia egoísta siempre en el romance contemporáneo. Es que el amor es así, el amor es tan drástico y tan sufrido. No. A diferencia de otros géneros de la ficción y de la literatura, en el romance todo tiene que girar en torno al romance. La aventura del héroe es
saber si se va a quedar o no con la amada o con el amado. Pienso que esto es un poco peligroso para la vida, y esto es relacionado al último punto. El hecho de ver a un ser humano donde su único pensamiento, acción, vida, enfoque es en torno a otro ser humano, si va a poder casarse con esa persona, todo es si se van a quedar o no juntos. Si lo trasladas a la vida real, una persona que está entregando toda su existencia a pensar en si el otro le va a hacer caso o no, que sería de una persona que necesita recibir un tipo de terapia o de ayuda psicológica. No puede ser que en el romance contemporáneo el tema del trabajo, el tema de la vida, el tema de la familia, el tema espiritual, el tema existencial, todo eso se diluye y es un cero a la izquierda en cuanto el amado o la amada aparece en el radar. No sé si recuerdan una película de Anne Hathaway y otro sujeto. Venían de un libro. El libro se llamaba Siempre el mismo día y eran claramente el ejemplo de esto, de que todo tiene que girar en torno a si se iban a encontrar o no otra vez el siguiente año o en próximos años en las mismas fechas, si el muchacho de casualidad ya había mejorado un poco su actitud, claros problemas emocionales para poder ya estar con la chica, y ella siempre estaba como con esta espera de ay, ojalá que ella me haga caso y ya me quite de la friendzone. Pensar en una mujer que tiene salud, tiene capacidades, que tiene habilidades y que toda su existencia se rinda solamente a ver si el fulano ya quiere verla, ya quiere voltearla a ver, a mí eso se me hace un retroceso incluso en el tema de las mujeres, de cómo la mujer ha podido poco a poco avanzar en también ser consciente de su propia existencia y de sus propios prejuicios también, y otra vez seguir rindiendo todo hacia cómo va a ser ella la amada que un día sea conquistada. O sea, me parece que no es nada provechoso para la vida ni para la lectura. Justamente en el siguiente punto es a donde quiero llegar de por qué trato de evitar el romance. Y es algo que ya he hablado antes, es el poder de la ficción. La ficción persuade, la ficción convence. Poco a poco la ficción va entrando y intrincándose dentro de tus valores y pensamientos y arma una base moral, una base espiritual, una base de pensamiento en ti. Por más que te parezca ficción y pienses que no tiene efecto, sí lo tiene. Si tú constantemente lees cierto tipo de literatura, cierto tipo de temas, ese género se va quedando más en ti. Y esto lo digo en serio, lo digo con mucho respeto. Pero no es casualidad que muchas mujeres, especialmente, porque este es un género que leen prioritariamente mujeres. Muchas mujeres que leen mucho romance tienen un concepto del amor, en este caso del amor de una pareja o de una relación de esta índole, muy estereotipada también, estandarizada con la idea de lo que yo espero recibir de un hombre el día que me enamore. Veo mucho este tipo de memes y de bromas como con la idea de yo esperando aquí a mi señor Darcy, ¿no? Esperando que venga a decirme que me ama y me ama y me ama y que no puede vivir sin mí otro día de su vida. Entre broma y broma, la verdad, se asoma. Y seamos francos, uno se decanta por la idea de que Darcy es el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque es rico, porque es alto y gallardo, porque a final de cuentas va a terminar aceptando que ama a Elizabeth y que tiene que dar su todo por ella, de que tiene que ir por Elizabeth y salvarla de la pobreza y la burla social, y además hasta salva a la familia de Elizabeth. Estos asuntos que pertenecen al personaje y a la historia se estereotipan y se mandan al mundo real porque el resto de hombres de literatura romántica también los van teniendo, y las mujeres los leen y los creen y los obligan en su vida, los ponen en su vida como que a fuerzas el hombre tiene que ser algo así. Pareciera que los hombres no tienen más matices, más cualidades de pensamiento, más emociones, más problemas internos que tienen que resolver, y que no necesariamente la mujer llega a su vida para resolverles sus vicios, sino que es valor y es correspondiente a cada hombre resolver sus propios conflictos personales y resolverlos, si se puede,
antes de involucrarse en una relación con una mujer, porque eso le va a evitar muchos problemas a él y también a ella. En vez de asumir las cosas de esta forma más responsable, más realista, no, se estereotipa la vida también como se estereotipa la ficción. Yo siempre estoy advirtiéndole a las mujeres especialmente que traten de leer más cosas o traten de leer otro tipo de historias donde lo romántico no sea el factor principal, donde veo a mujeres desesperadas porque no está llegando el señor Darcy, no está llegando el Edward Cullen, que así como la ficción puede persuadir para hacer cambios, para hacer reflexión, también la ficción puede convencernos de estereotipar la vida, de estereotiparnos a nosotras mismas, a los hombres, hacer de las relaciones ya de pareja hacia el matrimonio, hacerlas una mera complacencia personal y más allá de criticarlas, chicas, más allá de ponerme en un plan como de juicio, porque esa no es la idea, otra vez es la invitación a reflexionar qué estamos leyendo, qué estamos viendo también en el cine. Ya ni siquiera el asunto en el romance actual es que chico y chica puedan estar juntos, el punto es ver cuándo van a acostarse. Eso es el romance hoy en día, que si ya era egoísta, ahora se ha convertido en totalmente sin sentido. La idea caballeresca aquí ya desapareció, no es nada sobre el honor y la conquista, es simplemente la complacencia y la gratificación personal, sensorial, y eso es todo. Por eso evito el romance, por eso lo evito, porque no es un género que me parezca que va a aportar algo realmente a mi vida. Pienso que la literatura y la ficción debe edificar nuestra vida en la idea de cambiarnos, de transformarnos, de hacernos pensar en cosas que de alguna forma nunca hubiéramos pensado, de llevarnos a una reflexión que nos empape y nos sumerja de forma determinante. Pero si solo leemos para obtener una gratificación sensorial, emocional, sentimental, entiendo que a veces pueda pasar, pero todo el tiempo, perdón, pero eso no sirve, eso realmente no edifica. Quizás aquí haya personas que leen mucho romance contemporáneo, pero les insto a pensar si ese romance es realmente de valor, si ven un crecimiento y un desarrollo en los personajes y no es solamente el mero egoísmo sin sentido de estar con alguien e incluso de nada más estar ahí viendo cómo obtienes una gratificación física de esa persona. Lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Que sí he leído romance, pero lo hago con mucha minucia. Siempre estoy muy atenta a qué tipo de historia voy a encontrarme que tenga justamente estos puntos que acabo de comentar. Si me va a llevar esta reflexión, leo con mucho gusto esa historia porque sé que me va a sacar muchas ideas y pensamientos en mí. Que yo, que soy soltera, bueno, yo no estoy involucrada emocional ni sentimentalmente con nadie, pero puedo con esta historia pensar en algo que nunca me había puesto a pensar y desarrollar mi criterio de una forma sin necesidad incluso de que yo ahorita tenga una relación de esa índole. Así que ahí les van los libros que he leído que están clasificados editorialmente en la cuestión de género del romance y que con mucho gusto les recomiendo y que con mucho gusto les digo léanlos. Y si después me quieren dejar su opinión al respecto, pues mucho mejor. Me gustaría tener el tiempo de hablar de cada uno de estos libros, pero lamentablemente por cuestión de tiempo, no quiero tenerlos aquí demasiados minutos. Voy a mencionarlos simplemente, si ustedes pueden buscarlos, leer una sinopsis, animarse a leerlos, adelante. Pero sin duda estos libros los recomiendo, cualquiera de ellos, si los quieres leer ahorita que es el mes de febrero o después, hazlo. No te van a dejar como de hombros alzados, van a sacudirte igual que a mí. Más allá de la idea de cosas que yo pueda recomendar o no, la tarea queda aquí para todos nosotros y es analizar muy bien lo que leemos y lo que vemos. Creo que esto es básico en general, no solo va a ser para el romance, es para cualquier otro género literario o temático que venga a nuestras manos, pero pensar en específico que ahora que el romance sigue estando tan en boga y que, como dijimos,
ha evolucionado a unos rangos bastante sensoriales, bastante físicos y en mi opinión ya sin sentido, incluso hasta nocivos para la lectura y para la vista, es enfocarnos en qué cosas estamos viendo, qué cosas estamos leyendo. La ficción es un retrato de la vida real, tiene que de alguna forma retratarnos como en un cuadro, ¿sí? Lo que está pasando en la vida real, para que yo al verlo otra vez en el día a día pueda reconocerlo pero de una nueva manera. Lamentablemente el romance no retrata del todo bien la vida real. Pareciera que el romance contemporáneo se ha ido convirtiendo poco a poco en una aspiración de lo que la vida quisiéramos que fuera, pero siempre con una tendencia egoísta, insisto. No es la idea del progreso y el aprendizaje mutuo, sino de la idea de cómo el otro me va a aportar y en esta idea de qué voy a recibir yo como figura romántica. El romance, en mi opinión, es un poquito más peligroso en esa cuestión porque nosotros lo absorbemos y lo creemos como real y aspiramos después que la vida sea así. El hecho de que uno se trague el cuento de que simplemente es de estar juntos y ya, ese es el peligro más grande que hay en el romance contemporáneo. Y es por eso que trato de evitarlo y mejor trato de leer otras cosas que me ofrezcan la oportunidad de pensar más, de pensar en mí misma y en las personas alrededor y de formas que me ayuden a mejorar mi crítica y mi empatía con los demás. Así que bueno, terminamos con esto el video de febrero. Recuerden que se pueden suscribir, pueden activar esto de la campanita y recibir notificación de publicaciones o de cosas que voy compartiendo. Los espero también en el Instagram de Un Plan Mayor, la novela. Espero también que los que están leyendo ahora justamente Un Plan Mayor puedan recibir cosas buenas de las relaciones y las interacciones que se están dando entre los personajes, el equipo Alemania y el equipo Rusia. Obviamente hay romance, pero obviamente no es la interacción principal. Lo que importa es ver todas las situaciones que están viviendo estos personajes y cómo entre ellos se aportan o sin querer a veces se ponen el pie para que el otro no avance. O que justamente lo que yo estoy diciéndoles de lo que me gusta de ciertos tipos de romance contemporáneo, espero que ustedes puedan verlo también en Un Plan Mayor, que sea un romance reflexivo y un romance que ofrezca crecimiento a los personajes, pero también a ustedes que lo están leyendo. Eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho por ver. Soy Elizabeth RH. Feliz 14 de febrero. Amigos y amigas, valoro mucho el tiempo que me dan también a la novela, el tiempo que le dan a las correspondencias también cuando nos leemos y nos escribimos. Espero que pueda yo seguirme mostrando como una amiga y una servidora de todos ustedes, que el Señor me conceda esa oportunidad por mucho tiempo y que sobre todo sigamos aprendiendo que, como decía Lewis, ningún romance, ninguna historia, por más llena de drama y aventura y heroísmo que pueda haber, ninguna historia de esta índole romántica será ni siquiera una pisada en los talones para la mayor historia de amor, y es la manera como nuestro creador se ha involucrado en este mundo con nosotros, con cada criatura. Esa historia de amor es inigualable. Les mando un abrazo y lean mucho, pero sobre todo lean con mucho entendimiento. ¡Adiós!